El día en que la cartomante desafió el destino y todo cambió para siempre. El aire en Santa Clara siempre había tenido un sabor a tierra y secretos. Pero aquel día, un sudor frío recorrió la nuca de Laura, mientras sus pasos la llevaban de vuelta a la pequeña ciudad que una vez había llamado hogar. La cartomante, una anciana de mirada intensa, había predicho su regreso, y aunque Laura no creía en supersticiones, algo en esa ominosa advertencia la inquietaba. «El destino te espera», había susurrado, como si supiera más de su pasado de lo que ella misma recordaba. Al llegar, la ciudad parecía envuelta en un manto de bruma, como si los árboles y las calles guardaran el luto por aquellas almas que habían desaparecido durante su adolescencia. El eco de risas infantiles resonaba en su memoria, pero ahora parecía un susurro lejano, ahogado por el miedo y el dolor. Volver a ver a sus viejos amigos no fue como lo había imaginado. Sus miradas estaban cargadas de historia, de lo que habían p. «Las cosas no son lo que parecen, Laura», dijo con voz entrecortada. Justo cuando empezaba a atar cabos, la noticia de otra desaparición sacudió la ciudad. Un nuevo eco de horror. En un parpadeo, las miradas que una vez la abrazaron se convirtieron en cuchillos, y los murmullos la señalaban como la principal sospechosa. Sentía el aire tenso a su alrededor, como si cada persona la acusara de haber vuelto solo para desatar el caos otra vez. No podía soportarlo. ¿Por qué la historia parecía repetirse? Las calles parecían cerrarse sobre ella, y a cada paso que daba en la búsqueda de la verdad, las referencias a su pasado la volvían más vulnerable. ¿Era su regreso un error? Las sombras de cada esquina parecían susurrarle advertencias, recordándole que su linaje estaba marcado por tragedias y secretos oscuros. La línea entre la realidad y lo delirante se desdibujaba, y la angustia apretaba su pecho. Laura sentía que algo inevitable se cernía sobre ella, algo que no podía controlar. Dale una revisada rápida al botón rojo ahí abajo para asegurar que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Las palabras de Víctor aún retumbaban en la cabeza de Laura. Las cosas no son lo que parecen. La sensación de opresión aumentaba con cada susurro en el aire. Cada mirada la hacía sentir un poco más pequeña. Caminó hacia su casa. El frío de la tarde calaba en los huesos mientras su mente daba vueltas a la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, había algo más en la historia de su infancia de lo que había creído. Al abrir la puerta, un olor a incienso la invadió. Un rastro del ritual que su madre había comenzado tras. Decidió ir a buscarla. Cada paso hacia el dormitorio era como atravesar un campo minado. Sabía que su madre se encontraba mal, pero la inquietud en su pecho crecía a medida que se acercaba a la puerta. Al abrirla, la imagen que se le presentó la paralizó. Su madre estaba sentada en la cama, pero no estaba sola. A su lado, una figura encapuchada con una túnica negra. Los ojos de la mujer centellaban como brasas en la penumbra. El corazón de Laura se aceleró. ¿Quién es ella?, logró preguntar, su voz temblorosa. «Ven, Laura, necesito que escuches esto», dijo su madre con un tono que nunca había usado antes. La figura encapuchada se giró, y aunque no se podía ver su rostro, la presión en el aire parecía intensificarse. «Laura», la llamó su madre,
Es el momento de que sepas. La anciana empezó a susurrar palabras en un idioma desconocido. Laura sintió un escalofrío recorrer su columna. «Detente, por favor», imploró, sintiéndose atrapada en una trampa que ni siquiera comprendía. Su madre, con la mirada perdida, continuó escuchando sin voltear. A medida que las palabras resbalaban entre los labios de la figura, algo dentro de Laura despertaba. Sin saber por qué, sintió que los recuerdos de la infancia emergían como imágenes olvidadas. Eso la sorprendió. Recuerdos de voces que había dejado de escuchar y risas que habían sido ahogadas. 13 niñas desaparecidas en total, y una voz que la llamaba desde la oscuridad. «¡Basta!», gritó, pero en ese instante la figura levantó una mano y todo se volvió blanco. Un estallido de luz la envolvió. Un grito desgarrador llenó la habitación, y sus miradas se encontraron en un segundo de dolor profundo. Laura sintió el suelo temblar bajo sus pies, y en un parpadeo se encontró de frente con un espejo. El reflejo mostraba a una Laura más joven, pero sus ojos eran los mismos, oscuros, llenos de secretos. Y detrás de ella, sombras danzaban. La angustia la invadió. En ese instante, todo el horror de su niñez se desplegó como una pesadilla que nunca había terminado. De repente, otra persona apareció en el reflejo, alguien que había creído perdido para siempre. Era Sofía, su mejor amiga de la infancia, quien había desaparecido a la edad de 10 años. En un susurro que parecía atravesar el tiempo, pudo escucharla decir: «Siempre estuviste destinada a esto, Laura. Regresaste para acabar con lo que comenzaste». El sonido explosivo de un cristal rompiéndose la sacó de la visión. La figura encapuchada desapareció. Laura, aún en estado de shock, se abrazó a su madre, que yacía fuera de sí, y un escalofrío recorrió su espalda cuando sintió algo frío y metálico en el bolsillo de la madre. Con manos temblorosas, sacó un pequeño amuleto, un símbolo extraño, familiar de su infancia. Estaba grabado allí. Todo lo que sabía parecía caer a pedazos. ¿Qué había comenzado realmente? ¿Por qué su madre nunca había hablado de Sofía? Demasiadas preguntas giraban en su cabeza, y en ese mismo momento, un grito desgarrador resonó desde la calle. El horror había regresado, pero esta vez con Laura en el centro. Desesperada, miró a su madre, quien la miró con ojos claros. «Es el momento, Laura. El destino no espera a nadie». Y así, con el corazón retumbando, se dirigió hacia la puerta, sintiendo que una nueva sombra se cernía sobre ella, anhelando descubrir la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Lo único claro en su mente era que el destino estaba más entrelazado de lo que jamás imaginó. El corazón de Laura retumbaba con fuerza mientras recorría el breve camino hacia la puerta. Estaba a punto de cruzar el umbral y enfrentar lo que la oscuridad parecía haber escondido por años. La ansiedad le llenaba el pecho. Cada respiración se sentía más pesada. «Es el momento, Laura. El destino no espera a nadie». Las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco inquietante. Al abrir la puerta, el aire fresco le dio un golpe en el rostro. La bruma había desaparecido gradualmente, dejando Behind the Shadows of Santa Clara, mostrando su verdadero rostro, un lugar que vibraba con secretos. Laura miró hacia el oscuro horizonte y un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Qué me espera afuera?», pensó. Pero antes de que pudiera dar un paso, un grito desgarrador filtró el aire. Venía de la calle. No un grito cualquiera, sino uno que le erizó la piel. Era la voz de Víctor,
Laura, ven rápido. Corrió hacia afuera. Sus piernas casi tropiezan, pero la urgencia la mantenía en movimiento. Cuando llegó a la esquina, se encontró con un grupo de vecinos rodeando una figura en el suelo. Su corazón se hundió. En el centro del tumulto, entre murmullos y exclamaciones, estaba Víctor, arrodillado, su cara pálida contra el fondo de la noche. Frente a él, el cuerpo sin vida de una mujer joven. Laura sintió que se le paraba el aliento. Sofía, murmuró. Era ella, su mejor amiga, cuya desaparición había marcado su infancia. No podía ser. No había regresado para esto. La multitud murmuraba. Algunos señalaban a Laura. No puede ser una coincidencia. Escuchó a alguien decir, regresa y otra desaparece. El peso de sus miradas la aplastaba y la angustia creció como un monstruo en su pecho. ¿Volvía realmente a desatar el horror? Pero entonces, la figura encapuchada apareció de nuevo entre las sombras. Laura sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¡Detente!, gritó. Pero la figura solo sonrió y sus ojos rojos imitaban brasas. No puedes escapar de lo que eres, Laura. En un giro sorprendente, la figura alzó su mano, y antes de que Laura comprendiera, un destello blanco las envolvió a todas. La luz era una tormenta, y en medio de esa furia, seguía escuchando la voz de Sofía. «Nunca has sido solo Laura. ¡Recuerda!». La visión se desvaneció, y al instante se encontró en un lugar completamente diferente. Un inmenso salón oscuro, lleno de espejos. En cada uno podía verse a sí misma, pero todos hablaban al mismo tiempo. «¡Laura! ¡Eres el eslabón!», gritaban. «¡Destruirás todo!». Más allá, sombras grotescas se retorcían en los reflejos, aumentando su angustia. No era un simple regreso a casa. La verdad era que Laura había estado conectada a algo mucho más oscuro desde el comienzo. Todo lo que conocía, cada amistad, cada secreto, giraba en torno a ella. El ciclo de desapariciones no era un capricho del destino. Era parte de un ritual que ella no había elegido. En ese instante sintió un dolor punzante en su brazo. Miró junto a ella y vio que Víctor la observaba. Tú eres la causa», dijo con desesperación. «No fuiste solo víctima, Laura. Eres el alma de esto. Tu sangre». Laura retrocedió, sintiéndose atrapada. ¿Qué significaba eso? ¿Era posible que su madre, Sofía, todos hubieran escondido la verdad de ella? El horror de la revelación iba en aumento. Se notaba el cambio de la energía en el aire. Sus rostros, antes familiares, ahora parecían distorsionados por el miedo. Todo lo que creía saber tambaleaba. Con cada pregunta, la verdad se volvía más elusiva. La figura encapuchada resurgió, y el polvo dorado en el aire rodeó a Laura. «Tu destino te ha traído aquí», dijo. «Es hora de elegir, Laura». Ella se sentía atrapada entre lo que siempre había creído y un futuro que se despedazaba en sus pies. No podía retroceder. Antes de que pudiera decidir, un grito resonó nuevamente. Pero esta vez era de su madre. «Laura, no te acerques a la sombra. ¡El sacrificio!». ¡Ah! Y así, con el corazón en un puño, Laura se encontró al borde de lo desconocido. ¿Qué elegiría? ¿Seguir el camino oscuro de su legado o luchar contra lo que estaba destinado a ser? Estaba a punto de descubrir la respuesta, pero en el fondo, una única verdad resonaba en su mente. No podía escapar de lo que realmente era.
El corazón de Laura retumbaba con fuerza mientras recorría el breve camino hacia la puerta. Estaba a punto de cruzar el umbral y enfrentar lo que la oscuridad parecía haber escondido por años. La ansiedad le llenaba el pecho. Cada respiración se sentía más pesada. Es el momento, Laura. El destino no espera a nadie. Las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco inquietante. Al abrir la puerta, el aire fresco le dio un golpe en el rostro. La bruma había desaparecido gradualmente, dejando al descubierto las sombras de Santa Clara, mostrando su verdadero rostro, un lugar que vibraba con secretos. Laura miró hacia el oscuro horizonte. Un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Qué me espera afuera?», pensó. Pero antes de que pudiera dar un paso, un grito desgarrador filtró el aire. Venía de la calle. No un grito cualquiera, sino uno que le erizó la piel. Era la voz de Víctor. «¡Laura, ven rápido!». Corrió hacia afuera. Sus piernas casi tropiezan, pero la urgencia la mantenía en movimiento. Cuando llegó a la esquina, se encontró con un grupo de vecinos rodeando una figura en el suelo. Su corazón se hundió. En el centro del tumulto, entre murmullos y exclamaciones, estaba Víctor, arrodillado, su cara pálida contra el fondo de la noche. Frente a él, el cuerpo sin vida de una mujer joven. Laura sintió que se le paraba el aliento. «Sofía», murmuró. Era ella, su mejor amiga, cuya desaparición había marcado su infancia. No podía ser. No había regresado para esto. La multitud murmuraba. Algunos señalaban a Laura. «No puede ser una coincidencia», escuchó a alguien decir. Regresa y otra desaparece. El peso de sus miradas la aplastaba, y la angustia creció como un monstruo en su pecho. ¿Volvía realmente a desatar el horror? Pero entonces la figura encapuchada apareció de nuevo entre las sombras. Laura sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¡Detente!», gritó. Pero la figura solo sonrió, y sus ojos rojos imitaban brasas. «No puedes escapar de lo que eres, Laura». En un giro sorprendente, la figura alzó su mano, y antes de que Laura comprendiera, un destello blanco las envolvió a todas. La luz era una tormenta, y en medio de esa furia seguía escuchando la voz de Sofía. «Nunca has sido solo, Laura. Recuerda». La visión se desvaneció, y al instante se encontró en un lugar completamente diferente. Un inmenso salón oscuro, lleno de espejos. En cada uno podía verse a sí misma, pero todos hablaban al mismo tiempo. «Laura, eres el eslabón», gritaban. Más allá, sombras grotescas se retorcían en los reflejos, aumentando su angustia. No era un simple regreso a casa. La verdad era que Laura había estado conectada a algo mucho más oscuro desde el comienzo. Todo lo que conocía, cada amistad, cada secreto, giraba en torno a ella. El ciclo de desapariciones no era un capricho del destino, era parte de un ritual que ella no había elegido. De repente, un grito desgarrador retumbó en el salón. Laura sintió un frío helado recorrer su cuerpo. Una de las figuras reflejadas empezó a llorar, su rostro distorsionado en sufrimiento. «¡Mamá! ¡No!», gritó. Y el eco de su propia voz resonaba en todos los espejos. La angustia se convirtió en terror. Laura se dio vuelta y vio a su madre, alta y serena, al otro lado de un espejo, viéndola con ojos enrojecidos por el llanto. «¿Qué has hecho?». La voz de su madre resonó como un trueno, y en ese momento el cielo se desató. Lágrimas negras empezaron a caer de los ojos de la imagen de su madre. «¡No soy yo! ¡No soy yo!», gritó Laura, mientras la angustia se transformaba en desesperación.
La figura encapuchada apareció de nuevo, susurrando. Ella ya estaba muerta, Laura. Tu madre murió hace años. El mundo se detuvo. Laura sintió el suelo temblar y la imagen de su madre se hizo añicos. Todo el dolor que había sentido hasta ahora palideció al lado de esta revelación. No estaba aquí para enfrentar su destino. Era una prisionera de sus secretos. Nadie había sido quien parecía ser. Las sombras comenzaron a moverse, acercándose lentamente, y mientras cada figura reflejada se burlaba de ella, el horror se apoderó de Laura. ¿Quién soy yo?, pensó, mientras un frío profundo la envolvía. El grupo de vecinos alrededor del cuerpo de Sofía ya no parecía ser una simple muchedumbre. Laura pudo ver en sus ojos la misma mezcla de miedo y rabia que sentía en su interior. Volvió los ojos a Víctor, que estaba nuevamente de pie, su mirada ahora llena de furia. «Tú lo sabías. Eres la razón de todo esto». La culpa la envolvió como una manta pesada, pero antes de que pudiera defenderse, sintió una presión intensa en su pecho. La figura encapuchada alzó de nuevo su mano, una sonrisa burlona cruzando sus labios. «Es hora, Laura. Tu verdadero temor está a punto de revelarse». Con un grito ahogado, la oscuridad se precipitó ante ella, y el eco de sus miedos se convirtió en un grito ensordecedor. En un instante, Laura supo que la verdad no solo cambiaría su vida, sino que revelaría un secreto que sacudiría los cimientos de Santa Clara para siempre. Una nueva verdad la esperaba, justo frente a ella. Y mientras se hundía en el abismo de su propia historia, su pregunta más deseada. Todo el horror estaba a punto de comenzar, y Laura estaba en el centro. El corazón de Laura retumbaba con fuerza, mientras devoraba esas palabras resonantes. Las sombras se acercaban cada vez más, y una opresión ensordecedora llenaba el aire. Atrapada entre el terror y las revelaciones, cada susurro de las figuras de los espejos parecía una amenazadora sinfonía que le advertía del caos inminente. De pronto, un grito desgarrador rompió la atmósfera. Laura se volvió hacia Víctor, estupefacto, que retrocedió con ojos llenos de pánico. «¡Es ella!», gritó, señalando algo detrás. En un instante la multitud se movió como una ola, y Laura giró la cabeza justo a tiempo para ver lo que nadie había anticipado. Una figura conocida, emergiendo de la penumbra, la verdadera luz que iluminaba toda la oscuridad. Era su madre, pero no como la había conocido. Su rostro ensombrecido brillaba con una luz inquietante, y sus ojos eran un abismo de conocimiento. «¡Laura!», vociferó, su voz resonana. «Soy parte de esto, el ciclo. He estado esperando este momento». El mundo pareció detenerse mientras sus palabras se hundían en el corazón de Laura. «¿De qué estás hablando? ¿Qué es esto?», preguntó, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Todo lo que creías saber no es del todo cierto. Nos hemos estado conectando por generaciones, y yo elegí protegerte, pero ahora debes saber la verdad». La figura encapuchada se retiró un paso, como si ese descubrimiento la hubiera despojado de su poder. Laura, paralizada, no podía evitar imaginar qué significaban esas palabras. «¿Qué verdad?», cuestionaste. La presión en su pecho casi insoportable. En ese momento, un brillo metálico brotó del bolsillo de su madre, un objeto que había estado oculto. Era un medallón con un símbolo que parecía irradiar vida. En él, Laura vio imágenes distorsionadas, recuerdos de su niñez que nunca había comprendido.
Tu abuela era la cartomante de antes, pronunció su madre a duras penas. Y su legado vivió en mí, y ahora en Pi. Eres parte del ciclo de protección y sacrificio. Es hora de que asumas tu rol. Mientras asimilaba la revelación, el aire se volvió pesado, y un nuevo grito resonó, esta vez más cercano. La figura encapuchada se acercó a su madre con una sonrisa siniestra, un brillo demoníaco en sus ojos. Siempre quise que supieras la verdad, pero no te dejé ver que eras la clave de todo. Pero tu madre se interpuso. Laura de repente sintió que toda la rabia que había acumulado a lo largo de su vida estallaba. ¡Uey! No voy a ser parte de este ciclo oscuro, gritó. Pero ya era demasiado tarde. El medallón empezó a zumbir y un remolino de energía las envolvió a todas. La figura encapuchada se dejó caer al suelo, gritando y retorciéndose, mientras una luz fulgurante llenaba el espacio. En ese instante, el mundo pareció explotar. Laura sintió como si todo a su alrededor se desmaterializara y un vacío profundo la consumiera. Pero en el centro del caos vio a Víctor, su rostro distorsionado por el dolor y la revelación. ¿Qué le has hecho?, preguntó Víctor, mientras el cielo se oscurecía. Pero en medio de su desesperación, un destello iluminó su rostro. Es demasiado tarde, Laura. Tú no entiendes lo que está pasando. Esto se desatará en el pueblo. De repente, una onda de energía estalló, y Laura vio cada rostro conocido, cada persona en el tumulto, corriendo, llorando. Las sombras se desvanecieron en un caos de luz y dolor, y la realidad se retorció a su alrededor. Eres la causa de todo, Laura. Es tu sangre la que atará a Santa Clara, bramó una voz que resonó en sus venas. Y entonces, en un instante desgarrador, comprendió que el apocalipsis que temía no era su culpa, sino parte de un juego ancestral que había estado en curso antes de que ella naciera. En un giro brutal, las elecciones que pensó haber hecho se convirtieron en cadenas, y con cada grito que retumbaba en su oído, se dio cuenta de que solo había una opción. La figura encapuchada se volvió a erguir, su sonrisa burlona ahora enfocada en Laura. ¿Vas a aceptar tu destino o seguirás luchando y condenarás a todos a compartir este horror? Laura sintió un grito surgiendo desde lo más La presión aumentaba y la pregunta de su vida retumbó en su mente. ¿Qué harías tú? Con el mundo desmoronándose y el futuro incierto, Laura enfrentó su destino al borde de un abismo, con la certeza de que su próxima decisión cambiaría el curso de todo. El corazón de Laura retumbaba con fuerza mientras devoraba esas palabras resonantes. Las sombras se acercaban cada vez más y una opresión ensordecedora llenaba el aire. Atrapada entre el terror y las revelaciones, cada susurro de las figuras de los espejos parecía una amenazadora sinfonía que le advertía del caos inminente. De repente, un grito desgarrador rompió la atmósfera. Laura se volvió hacia Víctor, estupefacto, que retrocedió con ojos llenos de pánico. ¡Es ella!, gritó, señalando algo detrás. En un instante, la multitud se movió como una ola, y Laura giró la cabeza justo a tiempo para ver lo que nadie había anticipado. Una figura conocida emergiendo de la penumbra, la verdadera luz que iluminaba toda la oscuridad. Vociferó, su voz resonando con un eco que dejaba sin palabras a todos los presentes. Soy parte de esto. El ciclo. He estado esperando este momento. El mundo pareció detenerse, mientras sus palabras se hundían en el corazón de Laura. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es esto?, preguntó, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo lo que creías saber no es del todo cierto. Nos hemos estado conectando por generaciones, y yo elegí protegerte, pero ahora debes saber la verdad.
La figura encapuchada se retiró un paso, como si ese descubrimiento lo hubiera despojado de su poder. Laura, paralizada, no podía evitar imaginar qué significaban esas palabras. ¿De verdad?, cuestionó, la presión en su pecho casi insoportable. En ese momento, un brillo metálico brotó del bolsillo de su madre, un objeto que había estado oculto. Era un medallón con un símbolo que parecía irradiar vida. En él, Laura vio imágenes distorsionadas, recuerdos de su niñez que nunca había comprendido. «Tu abuela era la cartomante de antes», pronunció su madre a duras penas, «y su legado vivió en mí y ahora en ti. Eres parte del ciclo de protección y sacrificio». Mientras asimilaba en saber bien la revelación, el aire se volvió pesado y un nuevo grito resonó, esta vez más cercano. La figura encapuchada se acercó a su madre con una sonrisa siniestra, un brillo demoníaco en sus ojos. «Siempre quise que supieras la verdad, pero no te dejé ver que eras la clave de todo». Pero tu madre se interpuso. Laura de repente sintió que toda la rabia que había acumulado a lo largo de su vida estallaba. «No voy a ser parte de este ciclo oscuro», gritó. Pero ya era demasiado tarde. El medallón empezó a zumbir, y un remolino de energía las envolvió a todas. La figura encapuchada se dejó caer al suelo, gritando y retorciéndose, mientras una luz fulgurante llenaba el espacio. En ese instante, el mundo pareció explotar. Laura sintió como si todo a su alrededor se desmaterializara y un vacío profundo la consumiera. Pero en el centro del caos vio a Víctor, su rostro distorsionado por el dolor y la revelación. La figura encapuchada, aún temblando en el suelo, gritó con una voz desgarradora: «¡Laura, tú no sabes lo que realmente has liberado!». La luz parpadeó y de repente una sombra oscura surgió detrás de ella, ampliándose y tomando forma. Era un monstruo forjado de sus peores pesadillas. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos aterradores. «¡Hoy, Laura, recuerda!», aulló su madre. «Todo empieza de nuevo. No puedes dejar que esto...». Pero, antes de que pudiera terminar, la sombra se abalanzó sobre ella. Laura, atónita, sintió un poder inexplicable dentro de sí, como si los recuerdos olvidados fluyeran a través de sus venas. Con un gesto instintivo, levantó la mano, y la sombra se desvaneció, pero el horror de la verdad que había liberado golpeó como un ladrillo. Nunca había sido la víctima. Era la salvadora y la destructora en esta historia. La conexión con el medallón estalló en su mente a la velocidad del rayo. «¿Qué pasará ahora?», gritó en medio del caos. «¿Qué he hecho?». Pero la culpa empujaba sus palabras hacia atrás. En un giro inesperado, los ojos de Víctor la miraron directamente, llenos de dolor y traición. «Tú eres la razón de todo esto», dijo, su voz resonando con una mezcla de amor y odio. «Eres el motivo por el que hemos perdido, lo que dejó a Laura paralizada». Antes de que pudiera reaccionar, las sombras comenzaron a rodear a Víctor, susurrando secretos oscuros que nunca pensó en confesar. «Te he estado protegiendo», empezó a decir, pero el terror se apoderó de su voz. Laura se dio cuenta, horrorizada, de que también había estado fuera de la protección. La revelación era clara. Víctor sabía más de lo que había dejado ver. La figura encapuchada, recuperándose, se levantó. «Tu trueque ha comenzado, Laura. Las elecciones nunca fueron tuyas, sino nuestras. Regresaste para liberar las sombras». Laura sintió el suelo temblar bajo sus pies,
La carga de la historia, la presión del legado, todo se unía a un solo punto. Y en ese instante, supo que lo que había desatado era solo el principio. Aquella noche, todo cambiaría, y no había marcha atrás. La pregunta ardía en su mente. ¿Estaba destinada al final a ser la salvadora o a convertirse en la maldición? La oscuridad giraba, devorándolo todo, y la identidad de cada figura comenzaba a desdibujarse. El futuro, un abismo de incertidumbres, la observaba desde las sombras. Laura sentía como si el universo estuviera a punto de desmoronarse. Las sombras giraban a su alrededor, y la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Su madre, esa figura divina, ahora revelaba un aspecto que la dejaba confundida, incluso aterrorizada. La multitud parecía guardar su respiración colectiva contenida, mientras el enfrentamiento se tornaba inevitable. La figura, ella es la razón detrás de tu sufrimiento. Todo ha sido un juego, y tú has sido la ficha más importante. Laura, paralizada, sintió como un nudo se formaba en su garganta. ¿Qué estás diciendo?, logró articular, su voz un susurro aterrado. El eco de sus palabras resonó en la mente de todos los presentes. «¡Laura!», gritó su madre, su voz ahora teñida de urgencia. «No les escuches, no es lo que parece». Pero era demasiado tarde. La figura encapuchada levantó una mano, y en un instante, una ráfaga de viento desgarrador hizo volar a todos los que estaban cerca. Un estallido de luz inundó el lugar, y Laura se vio atrapada en una visión. Imágenes distorsionadas la golpearon. Su infancia, su madre en un ritual, sombras danzantes riendo, y de pronto, una visión de su abuela, la cartomante original, mientras un susurro corría por el aire. «Siempre serás parte de esto». El tiempo se detuvo. El horror dentro de ella comenzó a crecer, y Laura sintió que la fuerza de sus recuerdos la sumergía en el caos. «¿Qué he provocado?», gritó. «El ciclo de yo no quería». Las sombras se retorcieron, como si respondieran a su dolor, y entonces un grito desgarrador resonó, y de repente todos los rostros del tumulto se giraron hacia un solo punto. Víctor, a punto de derrumbarse, lloraba, y el horror se enroscó alrededor de ellos. «Es la siguiente víctima», logró pronunciar. Laura sintió que su corazón se detuvo, pero entonces, entre el caos y el desconsuelo, Víctor levantó una mano, señalando con pánico. «No, por favor, no. Eres tú quien necesita el sacrificio». Todo en la multitud parecía cambiar en un instante. Se hizo un silencio sepulcral. Laura miró a su madre, a la figura encapuchada, y luego a Víctor, que ahora parecía un espectro perdido. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, el miedo teñido de incredulidad. «Tú eres la que debe ser sacrificada. Siempre lo fuiste, por tu madre, por la historia. El ciclo exige sangre», gritó Víctor mientras caía de rodillas, su rostro marcado por lágrimas y terror. En ese momento, el aire se cargó de tensión, y un frío helado recorrió la sala. Laura se dio cuenta de que esos murmullos entre la multitud eran deliberados. Cada mirada, cada susurro estaba dirigido a ella. La figura encapuchada se acercó a Laura, su voz profunda como una tormenta. «Tú siempre fuiste el sacrificio, Laura. No puedes escapar de tu legado. Todos lo sabemos». Laura sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La culpa y el miedo la envolvieron.
Pero entonces, algo dentro de ella se encendió. «No, no voy a ser parte de esto. No voy a hacer un sacrificio», exclamó, y el medallón en su mano brilló con una luz intensa. Con un golpe de energía, la oscuridad comenzó a ceder y la figura encapuchada retrocedió, pero el horror no se detuvo. «Eres tú la que traicionarás a todos si no actúas», seguía gritando Víctor, y en sus ojos Laura vio desesperación y traición. En un giro dramático, los vecinos comenzaron a murmurar sus palabras llenas de juicio y temor. «La hija debe pagar», se repetía, mientras las sombras danzaban a su alrededor, consumiendo la esperanza de Laura. Y en ese momento, un rayo de luz apareció en el horizonte, un destello en la oscuridad. Una figura familiar avanzaba hacia ella. Era Sofía, su mejor amiga, quien había desaparecido años atrás. Pero ahora era una sombra del pasado. «Siempre estuviste ligada a este destino, Laura», gritó, su voz reverberando por el aire. «No puedes escapar». Sin previo aviso, Sofía comenzó a desvanecerse, disolviéndose en la bruma. Antes de desaparecer, sus ojos brillaron con una luz trágica. «Siempre quise protegerte». El corazón de Laura se rompió. ¿Qué era todo esto? ¿Era Sofía un sacrificio también? Laura se dio cuenta de que el ciclo de dolor, secretos y sacrificios continuaba. Una verdad devastadora amenazaba con desbordarse, y todo lo que había creído conocer se desmoronaba. «¡Espera!», gritó con desesperación. Pero la luz se apagó, y la bruma las cubrió a todos, dejándolas atrapadas en la oscuridad. Y así, con la voz de Sofía resonando en su mente, con cada palabra retumbando como un eco en el abismo, Laura supo que el horror apenas comenzaba. Ahora tenía que decidir: ceder a lo que el destino le exigía o reclamar su verdad. ¿Podría cambiar el ciclo o estaba condenada desde su nacimiento? La respuesta se escondía en las sombras, dispuesta a revelarse, y tenía que estar lista. Laura sintió que su mundo se desmoronaba en un solo instante. La energía electrificante se deslizó en el aire, un hormigueo inquietante que hacía que su piel se erizara. Con la revelación de su madre flotando en el aire, su mente estallaba de preguntas. Pero las sombras, silbando en la bruma alrededor, robaban su atención. «¡Laura!», gritó su madre, el tono de su voz crispado por la urgencia. «No puedes dejar que eso te consuma». Pero antes de que pudiera procesar el consejo, el medallón en su mano explotó en una luz más intensa, derribando todo a su alrededor. Fue como si la realidad estuviera desgarrándose, un lienzo rasgado que revelaba un caos oculto. Una nueva dimensión se abrió frente a ella, y en lugar de perderse en un laberinto de sombras, se encontró en una sala brillante. En el centro, un altar rodeado de luz resplandeciente. En él, una figura encapuchada, no la misma que Ava. ¿Por qué estaba ahí? Laura sintió que el aire se volvía denso y pesado. En un movimiento veloz, la luz se intensificó y de súbito Laura entendió. Era una versión de sí misma más antigua y más aterradora. Sonriente, pero llena de miedo. La figura extendió una mano hacia Laura. «¡Ven! ¡Está a punto de revelarse!». Las palabras temblaron en el aire como si el tiempo se detuviera. Pero antes de que pudiera moverse, el grito de Víctor retumbó detrás de ella, desgarrador y lleno de terror. «¡Laura, no lo hagas!». Él se lanzó hacia adelante, pero la luz se oscureció a su alrededor, atrapándolo en una sombra voraz. Sin pensarlo, Laura corrió hacia él. «¡Víctor!», gritó, pero su voz se perdió en el caos.
El aire se llenó de un eco monstruoso, una mezcla de gritos y murmullos que hacían vibrar el suelo. Entonces, como una bomba, la figura encapuchada estalló en un rayo de luz, abrazando a Víctor. El shock congeló el tiempo. No, no, por favor. Pero era demasiado tarde. En un estallido, la figura se transformó. Su rostro se hizo familiar, un reflejo de su madre, pero distorsionado, como si todo el sufrimiento de años estuviera tallado en su piel. ¡Laura!, gritó con su voz, pero se notaba que no era ella. Era una trampa. Siempre he estado aquí, esperando el momento. Laura se detuvo. El horror se apoderó de su ser. ¿Qué eres tú?, preguntó, su voz temblorosa, sintiendo que cada palabra llevaba el peso del mundo. La figura rió, una risa fría y vacía. Soy lo que tú realmente temes. Soy el legado que ahora se desata. Víctor cayó de rodillas, su rostro pálido, como si comprendiera algo que Laura no podía. «Tú lo sabías», aulló, su voz resonando con traición. «Tú sabías que tarde o temprano esto sucedería». «¿Qué pasa, Víctor? Dímelo». Laura sentía que el miedo la consumía. Con una mirada intensa, él sostuvo su mirada. «Tú eres parte de esto, Laura. La sangre, la conexión. Eres la pieza clave. Esto no solo se trata de sacrificio, también se trata de poder. Tienes que elegir entre ser la salvadora o el monstruo». Todo en ella se derrumbó. La rabia y la confusión giaban en su interior. Pero en ese momento, algo cambió. Entre la bruma y la luz, una voz antigua resonó. «El ciclo debe romperse, pero solo si eliges el camino del sacrificio». La figura destelló de nuevo, revelando una nueva verdad. La conexión estaba viva, y parecía que todo lo que había creído era una ilusión. «Nunca estuviste sola en esto, Laura. Sofía era la otra mitad que necesitabas y ella no está muerta. Todo fue parte de un juego y el verdadero sacrificio está aún por realizarse». El corazón de Laura se detuvo. «¿Qué has dicho? ¿Sofía?». Su mente luchaba por entender. La voz resonante continuó. «La sombra que creías conocer revelará su verdadero rostro cuando todo esté consumado». Todo a su alrededor se oscureció de nuevo. Un vórtice de energía y horror. Laura se sintió atrapada, como una marioneta en manos de un titiritero cruel. «¿Qué debo hacer?», susurró, buscando respuestas. Pero entre las sombras que giraban, una nueva verdad se cernía sobre ella. Una que transformaría cada relación que había conocido. Y de repente, la figura encapuchada se desvaneció en un destello de luz, dejando a Laura sola y perdida en la oscuridad, con la única certeza que ahora el verdadero horror apenas comenzaba. Laura sintió que su mundo se desmoronaba en un solo instante. La energía electrificante se deslizó en el aire, un hormigueo inquietante que hacía que su piel se erizara. Con la revelación de su madre flotando en el aire, su mente estallaba de preguntas, pero las sombras, silbando en la bruma alrededor, robaban su atención. «Laura», gritó su madre, con un tono que llevaba una urgencia desesperada. «No puedes dejar que eso te consuma». Pero antes de que pudiera procesar el consejo, el medallón en su mano explotó en una luz más intensa, derribando todo a su alrededor. Fue como si la realidad estuviera desgarrándose, un lienzo Ra. En el centro, un altar rodeado de luz resplandeciente. En él, una figura encapuchada, no la misma que había acechado a lo largo de toda su vida, sino una más poderosa. ¿Por qué estaba ahí? Laura sintió que el aire se volvía denso y pesado. En un movimiento veloz, la luz se intensificó
Y de súbito, Laura entendió. Era una versión de sí misma, más antigua y más aterradora, sonriente pero llena de miedo. La figura extendió una mano hacia Laura. «¡Ven! Está a punto de revelarse». Las palabras temblaron en el aire, como si el tiempo se detuviera. Pero antes de que pudiera moverse, el grito de Víctor retumbó detrás de ella, desgarrador y lleno de terror. «¡Laura, no lo hagas!». Él se lanzó hacia adelante, pero la luz se oscureció a su alrededor, atrapándolo en una sombra voraz. Sin pensarlo, Laura corrió hacia él. «¡Víctor!», gritó, pero su voz se perdió en el caos. El aire se llenó de un eco monstruoso, una mezcla de gritos y murmullos que hacían vibrar el suelo. Entonces, como una bomba, la figura encapuchada estalló en un rayo de luz, abrazando a Víctor. El shock congeló el tiempo. «No, no, por favor», Laura suplicó, pero era demasiado tarde. En un estallido, la figura se transformó. Su rostro se hizo familiar, un reflejo de su madre, pero distorsionado, como si todo el sufrimiento de años estuviera tallado en su piel. «¡Laura!», gritó con su voz, pero se notaba que no era ella. Era una trampa. «Siempre he estado aquí, esperando el momento». Laura se detuvo. El horror se apoderó de su ser. «¿Qué eres tú?», preguntó, su voz temblorosa, sintiendo que cada palabra llevaba el peso del mundo. La figura rió, una risa fría y vacía. «Soy lo que tú realmente temes. Soy el legado que ahora se desata». Víctor cayó de rodillas, su rostro pálido, como si comprendiera algo que Laura no podía. «¡Tú lo sabías!», aulló, su voz resonando con una mezcla de amor y odio. «Tú sabías que tarde o temprano esto sucedería. ¿Qué pasa, Víctor? Dímelo». Laura sentía que el miedo la consumía. Con una mirada intensa, él sostuvo su mirada. «Tú eres parte de esto, Laura. La sangre, la conexión. Eres la pieza clave. Esto no solo se trata de sacrificio, también se trata de poder. Tienes que elegir entre ser la salvadora o el monstruo». Todo en ella se derrumbó. La rabia y la confusión giraban en su interior. Pero en ese momento algo cambió. Entre la bruma y la luz, una voz antigua resonó. «El ciclo debe romperse, pero solo si eliges el camino del sacrificio». La figura destelló de nuevo, revelando una nueva verdad. La conexión estaba viva y parecía que todo lo que había creído era una ilusión. «Nunca estuviste sola en esto, Laura. Sofía era la otra mitad que necesitabas. Y ella no está muerta. Todo fue parte de un juego, y el verdadero sacrificio está aún por realizarse». El corazón de Laura se detuvo. «¿Qué has dicho? ¿Sofía?». Su mente luchaba por entender. La voz resonante continuó. «La sombra que creías conocer revelará su verdadero rostro cuando todo esté consumado». Todo a su alrededor se oscureció de nuevo. Un vórtice de energía y horror. Laura se sintió atrapada, como una marioneta en manos de un titiritero cruel. «¿Qué debo hacer?», susurró, buscando respuestas. Pero entre las sombras que giraban, una nueva verdad se cernía sobre ella, una que transformaría cada relación que había conocido. De repente, la figura encapuchada se desvaneció en un destello de luz, dejando a Laura sola y perdida en la oscuridad. Y en ese mismo instante, un grito desgarrador resonó en su mente. «¡Laura! ¡Despierta!». La voz era familiar, pero todo lo que conocía se tambaleó.
La oscuridad se desvaneció y ante ella apareció Sofía, más viva que nunca, pero con un brillo siniestro en sus ojos. Siempre he estado aquí, Laura, y ahora que has empezado a recordar, es hora de que sepas la verdad. Sofía, ¿pero cómo es posible? Cao, Laura murmuró, sintiendo que la realidad se deslizaba de sus dedos. Pero Sofía levantó una mano. No hay tiempo. Lo que has desatado es mayor de lo que piensas. ¿Tu madre? No la puedes confiar. Ella ha estado manipulando todo, incluso tu vida. La revelación golpeó a Laura como un rayo. No, mi madre nunca haría eso. Pero el odio en los ojos de Sofía era claro. Lo ha estado haciendo desde el principio. Ella es la verdadera razón detrás de las desapariciones. Cada sacrificio, todo ha sido parte de su plan. Los murmullos de la multitud retumbaron en su mente. Cada historia que había escuchado, cada misterio que había perseguido, ahora se convertían en una traición. Tú eres la próxima, decían, y el miedo la invadía. Tú eres el último sacrificio que necesita, repitieron en un eco aterrador. Laura retrocedió, casi en estado de pánico. No puedo, no dejaré que esto suceda. Pero Sofía sonrió con una mezcla de tristeza y determinación. Debes elegir, Laura. Puedes romper el ciclo, pero debes hacerlo ahora. Era una elección difícil, un dilema en el que el corazón y la razón se enfrentaban. ¿Podría realmente romper el ciclo, arrebatando su vida de las garras del destino? La idea le asustaba, pero la traición a su madre fue aún más dolorosa. Con el corazón latiendo, miró a Sofía. ¿Me ayudarás?, preguntó, su voz temblorosa pero llena de decisión. Pero la respuesta estaba escrita en el rostro de Sofía, y la verdad se hizo aún más evidente. Siempre he estado contigo, pero ahora debo unirme a la oscuridad. Debo convertirme en lo que nunca debí ser. Laura sintió como si el suelo vibrara bajo sus pies. ¡No, Sofía!, gritó, pero en un instante la figura de su amiga se desvaneció en una sombra, un eco sombrío de lo que podría haber sido. Las luces parpadearon, y entre la oscuridad, el verdadero horror se desplegó. Laura se quedó desconcertada, mirándose a sí misma en el espejo. ¿Podía llegar hasta ahí, aunque su propia carne se volviera en su contra? La tensión era palpable, y el ciclo estaba a punto de reiniciarse. Con lágrimas en los ojos, Laura comprendió que su viaje apenas comenzaba. Con cada paso que diera, la luz y la oscuridad pelearían por su alma, y el verdadero viaje se desataría entre los ecos de la traición. Laura sintió que su mundo se desmoronaba en un solo instante. Cada palabra de Sofía parecía resonar como un eco en su mente, y la realidad la atrapaba en un torbellino de confusión. Las sombras danzaban a su alrededor, pero algo cambió. La figura encapuchada retrocedió un paso, y el aire se volvió denso y vacío, como un océano de incertidumbre. Y entonces un silencio profundo descendió sobre el lugar. Laura miró a Sofía, esperando más respuestas, más luz en esta oscuridad abrumadora. Pero en lugar de eso, Sofía dejó escapar una risa profunda que quebró el silencio como un cristal roto. «Laura, siempre has estado tan ciega», dijo, y sus ojos brillaron con un fuego intenso. «Creías que solo eras una El legado se alimenta de ti». El corazón de Laura se detuvo. «¿Qué estás diciendo?» La verdad que ya había empezado a acecharla ahora parecía abalanzarse sobre ella con una ferocidad incontrolable. «No, no puedo ser eso.
pero sus propias convicciones se tambalearon, agazapadas contra la revelación que intentaba esconderse. Sofía sonrió de nuevo, pero esta vez no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que había hecho un pacto con la oscuridad. Eres parte de algo mucho mayor de lo que imaginaste. La sangre que corre por tus venas es la misma que ha estado vinculada a cada sacrilegio, cada desaparición, cada horror que ha golpeado a Santa Clara. ¡No!, gritó Laura. Un impulso de desesperación brotó en ella. No puedo aceptar eso, no así. Pero incluso mientras decía eso, las imágenes de su vida comenzaron a retumbar en su mente. Esos recuerdos de risas y juegos, de promesas y juramentos, estaban cómicamente distorsionados por lo que Sofía acababa de revelar. La infancia que había amado estaba manchada. Justo en ese instante, un grito rompió el aire. Una voz que todos reconocieron. Era la de su madre. ¡No!, bramó, atravesando el tumulto. Al instante, un viento helado susurró entre la multitud, y el caos se transformó en un mar de murmullos. La mirada de todos se centró en la figura de Laura y Sofía. Sus ojos, llenos de temor, las evaluaban, y lo que antes era amistad pareció convertirse en un campo de batalla. Laura giró hacia la dirección de su madre, que se encontraba detrás de ella. Pero al mirarla, sintió como si toda la energía del universo colapsara en ese segundo. Su madre no parecía la misma. Había un destello extraño en su mirada, algo que Laura nunca había notado. ¡Ann! ¡Oh! ¡Sofía!, gritó su madre con desesperación. «Suéltala, no sabes lo que estás haciendo». Y entonces se produjo el giro inesperado. La figura encapuchada, que anteriormente había sido solo un temor distante, se acercó de repente. «¿Qué puedes saber tú, vieja?», dijo con una voz gruesa y burlona, y con un movimiento de su mano el aire se volvió pesado. «Siempre has mantenido la verdad lejos de ellas». Laura sintió que su corazón se detuvo mientras se daba cuenta de que había algo más entre ellas, un secreto aún más oscuro que había estado oculto. Su madre, a la que siempre había considerado su protección, estaba entrelazada en la misma red de sombras. Era ella quien había guiado a la oscuridad. «No puede ser», murmuró la joven. La figura encapuchada sonrió, y los rostros de los espectadores reflejaron la misma confusión que la invadía. «Sí, Laura, la verdad es que tu madre es la verdadera cartomante, la que ha manipulado el ciclo por generaciones. Todo esto, cada sacrificio, ha sido para mantener tu poder, para que un día puedas heredar su reinado sobre la oscuridad». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Laura. Su madre siempre había estado a su lado, pero ahora se sentía como si en vez de protección hubiera estado utilizando su vida para propósitos oscuros. Las sombras comenzaron a retorcerse e intensificarse, absorbiendo la luz que aún quedaba. «¿Por qué, mamá?», preguntó Laura, el dolor pronunciado en su garganta. «¿Por qué no me lo dijiste?». Su madre se quedó en silencio, sus ojos replicando lo que Laura ya conocía. Vio las manos temblar en su madre, escuchó los murmullos de asombro de la multitud, y en ese instante supo que cada decisión, cada amistad y cada horror pertenecían a un legado que, con una ira renovada, Laura miró a Sofía. «Siempre has estado a su lado, ¿verdad? Eras parte del juego». Sofía se encogió de hombros. «Te dije que no podías escapar, Laura. Pero ahora, este es tu momento. Tienes que decidir». Laura miró a su madre por última vez, buscando respuestas en sus ojos. Algo cambió dentro de ella. El ciclo estaba a punto de romperse. Nunca imaginó que la verdad pudiera ser tan oscura, tan desgarradora, y como un tsunami,
El verdadero horror estaba a punto de desatarse. La elección se erguía ante ella con enorme poder y una incertidumbre abrumadora. «¿Qué harías tú?», murmuró Laura, mientras toda la verdad parecía consumirse en un tiempo eterno, dejando solo una pregunta devastadora flotando en el aire. ¿Realmente era el destino o solo una ilusión?